Bien, al igual que los compañeros anteriores, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en el coloquio con ustedes y con los miembros de la red temática. Yo me voy a ver un poquito más ortodoxo, traje una presentación escrita, trataré de que sea lo más amena la narrativa y espero que la experiencia que vamos a compartir aquí pues tenga una utilidad. Entonces, vamos a dar inicio. La ponencia se llama Goza y Conocimiento, el Códice Dresde en un soporte digital. Si la reconstrucción, y algunos historiadores de arte dirán predicción del pasado, tiene importancia principalmente en el presente, entonces la historia es una necesidad para nuestros días. Y la historia no es solo una narrativa de los acontecimientos pretéritos, también se compone de la puesta en valor de los objetos antiguos que se encuentran o no a nuestro alcance. El objetivo de la presente ponencia es compartir una experiencia de trabajo desde Manubo, compartiendo inquietudes, referencias, reflexiones y conceptualizaciones que permitieron, eventualmente, construir un modelo digital para desplegar, explorar y leer el Códice de Dresde. Al compartir esta experiencia con todo el detalle con que se hará el recuento, parto del deseo de que el valor de dicha experiencia incentive los ejercicios de cultura digital, fortaleciendo el goce que produce la socialización del conocimiento. Es necesaria una aclaración. Si bien la relatoría que tengo fortuna de exponer en este foro se refiere a un trabajo concluido, el proyecto digital del Códice de Dresde aún no se ha hecho público. Corresponde a Lina y a sus autoridades la primicia de presentar el proyecto con todos sus detalles y componentes. En esta ocasión me voy a concentrar en el proceso de trabajo. La exposición de procesos de trabajo por sí mismos son ejercicios de inflexión disciplinar, de autoconciencia procedimental, de atención a las dinámicas de grupo y condensación de experiencias diversas en un solo producto significativo y polifacético. El proceso de trabajo ha sido así, significativo y polifacético, correspondiéndose completamente con la complejidad del Códice de Dresde, un caso de cultura material sumamente particular. Ya lo veremos. Primeras aproximaciones. En el año 2012 tuvo lugar en el Teatro Julio Castellanos del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México la 10ª edición del CITAC, Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo, con el tema El futuro, de vuelta a la cuenta larga. Aquella edición del CITAC fue especial por varias razones. Primero, el director fue Sudhabrata Sengupta, un artista y curador proveniente de la India, principalmente enfocado a los nuevos medios, el arte digital y las experiencias urbanas. En medio de toda la reflexión que se llevó a cabo en torno al futuro y el tiempo, Sengupta tuvo el latido de incluir en el programa, por encontrarse en México y por ser el año 2012, una ponencia del doctor Eric Velázquez con título El problema del 2012, conocimientos calendáricos básicos que debemos comprender sobre los mayas. Recupero estas imágenes y recuerdo la claridad con que el doctor Eric expuso la naturaleza de los sistemas mayas para la medición del tiempo, su carácter ritual y por lo tanto adivinatorio. Sin embargo, fue muy insistente en delimitar el contenido de los augurios que las innumerables inscripciones mayas describen en templos, estelas, códices y demás objetos suntuarios. Narró además el origen de la creencia más reciente del fin del mundo entre el 20 y el 21 de diciembre de ese año, un libro publicado en 1975 por Frank Waters, un señor que desde una perspectiva muy New Age clamaba The Coming Sixth World of Consciousness, la llegada del sexto mundo de la conciencia. Velázquez zanjó la cuestión aclarando que aquella inscripción a la que hizo referencia Waters para predecir, a su manera, el fin del mundo, en realidad predecía el final del ciclo de la cuenta larga. De la misma manera en que afirmamos que cada 31 de diciembre un año habrá terminado. El cierre de aquella conferencia fue magistral. Podemos dormir tranquilos. En aquel entonces, viendo la presentación del doctor Velázquez, naturalmente, no tenía manera de calcular el impacto que en el futuro estas láminas tendrían para la concepción de un proyecto relacionado con la civilización maya. En el primer cuarto del 2016, es decir, 4 años después, sucedieron las primeras reuniones de Manubo con la dirección de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, cuyo titular es el doctor Baltasar Brito, con el fin de producir un nuevo episodio en el ciclo venturoso relacionado con el tratamiento de códices mexicanos
en soportes digitales para la divulgación y preservación. En esta saga se cuentan los casos del Códice Mendoza, cuya producción estuvo también a cargo de Manubo, el Códice Boturini y la exposición Códices de México, Memorias y Saberes, curada por el Dr. Brito y ubicada en el Museo Nacional de Antropología e Historia en 2015, el cual cuenta con un micrositio hoy vigente que exhibe diversos códices en un formato digital. Y sentarse en un ciclo de productos de este calibre obliga a aprender las lecciones que da cada proyecto, adicionándolas con las mejores experiencias de usuario en dispositivos digitales, aunando al hábito de procurar informarse de las funcionalidades disponibles con cada actualización que tienen los diversos lenguajes de programación. Pero concentrémonos en los códices que se han abordado en un soporte web interactivo. Puestos en perspectiva, su estructura narrativa digital se corresponde con las particularidades que cada códice tiene en su soporte físico. El Códice Mendoza es un libro a la manera española, ilustrado por Francisco Gualpuyohuacal, con explicaciones manuscritas de Juan González. Consiste en un informe que provee información esencial sobre la panorámica social, político y económica de la zona dominada por el pueblo mexica. Frances Berdan considera este códice el más completo por su combinación de historia de conquistas imperiales, cuenta de tributos provinciales y crónica de la vida cotidiana. La glosa en español posibilita un mundo de interpretación muy preciso para comprender los códices como artefactos culturales y los mensajes que contienen. La estructura del interactivo en línea del Códice Mendoza responde a la estructura del libro, presentando foja por foja, verso y anverso, donde cada unidad de información es autosuficiente por sí misma, despliega el efecto de sus herramientas a nivel del texto, imágenes y su interpretación. Se trata de la interfaz que mayor familiaridad ofrece al usuario en términos de navegación, paso entre páginas, la conciencia estable de que lo que se explora es un libro. El entorno digital se utiliza para procurar una aproximación a la profundidad del texto, al mesoamericano y al español, como sistema simbólico descriptivo. En el Códice Mendoza asistimos a la conversación entre dos miembros de culturas diferentes, integrándose poco a poco, donde uno trata de darse a entender y el otro escucha y organiza para transmitir el mensaje. La tira de la peregrinación es un relato organizado de manera distinta y de hecho guarda una mayor semejanza con la forma del Códice de Dresde. Por ello le prestamos mayor atención al recapitular sobre las experiencias previas a este desarrollo. El Códice Boturini, como ya lo mencionaron los compañeros, y es una fortuna esta coincidencia de mensajes y de temas, el Códice Boturini es una tira de 22 láminas de amate pintadas a una tinta en una sola de sus caras. Los pliegues se hacen a manera de un biombo, por lo que las semejanzas son más que algunas entre este y el Dresde. Sin embargo, el corazón del relato de la tira de la peregrinación, o más precisamente migración, es la secuencia histórica de acontecimientos encadenados entre sí. Desde esta perspectiva, la salida de los nahuas, desde la mítica Aztlán hasta la batalla con los Xochimilcas que sucede en la lámina 22, traza una sola línea narrativa que no admite equívocos en su dirección. Esto es algo que permitió el desarrollo de una lectura de corte audiovisual en esta versión interactiva. Los episodios son comentados por una voz en off que cuenta a detalle las circunstancias que ocurren en cada lámina, que incluso podríamos calificar de escenas. Esto es interesante la manera paralela en que puede plantearse este códice como si fuera un storyboard. Tal vez incurre en una expresión imprecisa, pero la tira de la peregrinación es un relato que estabiliza la memoria en una narrativa lineal, condensa esa larga migración de más de 150 años en 22 escenas plenamente identificables. Se trata de una síntesis densa de historias, personajes y episodios, que es posible gracias a la noción del tiempo fundacional de una de las más grandes civilizaciones mesoamericanas. Es cierto, como se menciona en diferentes partes del sitio web del Códice Boturini, que este ejemplar bien puede tratarse de una copia colonial de un documento más antiguo. La presencia de cejas, algunas anotaciones en las fojas, la presencia de vestimentas o objetos de aparente procedencia española le delatan. Pero no puede dudarse que este documento es fundamental para comprender otro aspecto de la civilización mexica que el Códice Mendoza no trata: el pasado de los nahuas, su peregrinar, sus dificultades y decisiones.
El relato tiene el peso del pasado remoto. Nos cuenta de la fortaleza de los nahuas, apoyando la tesis de Alfonso Caso en El Pueblo del Sol, que el pueblo mexica pudo sobrevivir a tanta vulnerabilidad, soportar sobre sus hombros tantos señorías ajenos, hasta convertirse en uno de los cúlmenes de ese gran escenario que es Mesoamérica. La interfaz del interactivo del Códice Boturini establece una estructura que no se ciñe a la tradición del Internet desde sus inicios, la navegación vertical. Si bien sus textos son prolijos, sin detalles y reflexiones, la tira se navega de manera horizontal a través de botones de desplazamiento y, por supuesto, el scroll. La simplicidad del trazo en tinta negra hace legible en todo momento cada escena, y la capacidad de un acercamiento o zoom no se extraña, en realidad. Con un tono sugerente, la voz narrativa hace accesible y disfrutable el recorrido por el relato. ¿Qué aprender de estas dos experiencias para generar una tercera? El Códice Mendoza nos mostró la valía de generar una serie de aproximaciones divididas por capas, estratificando respetuosa y lo más fielmente posible el carácter físico del objeto material, lograr exhibir la textura del soporte hasta que las fibras sean visibles, su color, el poder gráfico de las líneas, la personalidad inherente a los trazos y la pátina del tiempo. Considerar una civilización en sus aspiraciones por los portentos que lograron con sus manos. 2. La generación de generar una atmósfera neutra y llana, casi transparente, de la interfaz, para nunca robar protagonismo a la imagen y sus poderes sugerentes. 3. No escatimar esfuerzo para lograr un equilibrio entre la objetividad del sustrato literal y simbólico del escrito del soporte, el rigor académico editorial de los profesionales de la investigación que fungen como curadores y la accesibilidad de esta información al público. 4. Verificar el valor de una herramienta para la investigación individual y el placer de compartir las impresiones que el usuario puede generar de manera autónoma a través de anotaciones ancladas a ciertas secciones del códice. En este sentido, posibilitar el registro de usuarios, creación y administración de notas. Y la posibilidad de compartirlas en un formato útil. El Códice Boturini, por su lado, nos enseñó que a. La estructura material de un códice debe prevalecer por sobre los estándares de los sitios web, aprovechando todas las posibilidades del material multimedia. B. Que la hipermedia, ese concepto que amalgama en una sola palabra hipertexto y multimedia, debe hacerse notar con el fin de que el usuario pueda identificar dónde hay una zona destacada, tapeable o cliqueable para consultar mayor información. C. Que al acceder a un momento de especificidad de la información, el volver al sitio donde uno se encontraba previamente debe ser sencillo y sin rodeos de navegación. D. En ese mismo sentido, que la claridad que se obtiene visualmente de la imagen no debe sacrificarse jamás en el contexto del soporte gráfico, que el aislar, o mejor dicho, poner entre paréntesis, el fragmento consultado debe poder ser identificable por sus formas, su interpretación directa y por la interrogación del investigador en sus reflexiones. Y E. Que en la convivencia de los ejes vertical y horizontal, el usuario debe de encontrar la libertad de consultar lo que desee con fluidez, soltura y sencillez. Diseñando el Códice Dresde digital. El Códice de Dresde es un elemento cultural complejo porque si bien tiene riqueza gráfica y profundidad simbólica, cuenta con una serie de características que le relacionan con los códices precedentes, a la vez que le distancian en términos de materialidad y contenido. El Códice de Dresde no es descriptivo como el Mendoza, ni narrativo como el Boturini. Se trata, en palabras de Eric Velázquez, de una compilación de complejos almanaques adivinatorios, tablas astronómicas, calendáricas o numéricas, cuyo fin último es la pronosticación del futuro en el marco de un orden sagrado que fue instituido desde los tiempos míticos arcanos, sin dejar de lado importante información ritual. El fundamento tanto de los augurios como de las ceremonias religiosas son los mitos cosmogónicos. Sus contenidos son variados, pues incluye vaticinios para diversos aspectos de la vida cotidiana de los campesinos, para los ciclos de Venus, de la luna y de los eclipses, para los catunes o periodos de 20 años de 360 días cada uno, para la lluvia, la sequía, los ritos de Año Nuevo, las ceremonias agrícolas de los quemadores y posiblemente para los movimientos del planeta Marte, proporcionando información valiosa sobre los mitos y los atributos de los dioses, mucha de la cual no se encuentra en los documentos mayas. Nada más, en el Códice Dresde. Estas son las palabras del doctor Eric Velázquez.
El Códice de Dresde se encuentra escrito por 6 escribas identificados por su estilo gráfico y pictórico. Aquí vemos 4 de ellos. El talante de sus mensajes, el carácter de sus predicciones. No representa uno, sino varios momentos de la cultura maya, puesto que no sabemos durante cuánto tiempo se estuvo escribiendo sobre esta tira de Amate. En un principio hablamos acerca de la necesidad de reconocer que reconstruimos o predecimos el pasado, pues no poseemos la verdadera historia de los tiempos remotos. Si cada almanaque, y para esto estaríamos recurriendo a cada uno de los cuadrantes reunidos en torno a la escritura maya, dentro de los cuales está cada una de las figuras, si cada almanaque es una unidad semántica autónoma, si las diferentes secciones del códice nos relatan diferentes lecturas del mundo natural y sagrado en el entorno maya pretérito, si los aspectos rituales, calendáricos y astronómicos tienen en este códice el mismo peso e importancia, ¿cómo haremos para dar justicia a cada aspecto de este portento civilizatorio mesoamericano? En el momento de aquellas primeras reuniones en la Biblioteca de Antropología e Historia en 2016, en Manubo ignorábamos muchas cosas sobre la estructura del Códice de Dresde. ¿Cómo se lee? Podíamos conocer diversos aspectos reflejados en la literatura arqueológica, antropológica e histórica que se encuentra tanto en fuentes impresas como digitales. Pero la intrincada vida del códice, su críptica naturaleza, la distancia que nos separa de su existencia física, pues se encuentra en Alemania, todo ello abonaba la acumulación de interrogantes sin respuestas suficientes para atinar, en una sola ocasión, la mejor configuración para contener al códice y sus mensajes. Nos dejábamos llevar por el peso de las experiencias pasadas, el Mendoza y el Boturini, y sabíamos que la información que se encuentra en Internet es abundante, pero redundante. Existen muchos sitios que hablan sobre el códice, pero casi no profundizan en sus valores, cualidades y estructura material. Debíamos hacer todo lo posible por comprenderlo para así ofrecerle todas las virtualidades de un entorno interactivo. Por su estructura reticulada, ordenamiento vertical por la forma de sus folios y despliegue horizontal a lo largo de sus 3.5 metros, imaginamos incluso una navegación que dividía cada folio en cuadrantes y automatizaba el paso de uno a otro, a manera como ocurre en algunos cómics digitales. Nada más equivocado que eso. Y lo supimos apenas los especialistas comenzaron a clarificarnos el camino. Sabíamos que es un documento datado en el siglo XIII de nuestra era, que proviene de la zona cultural maya de Chichén Itzá, que fue pintado por 6 escribas diferentes y que se encuentra en la Biblioteca de Sajonia partido en 2 secciones, lo cual ha dificultado una claridad estable en el tiempo sobre el orden original de los folios. Es decir, la claridad no estaba de nuestro lado. Ensayamos muchas formas de aproximación para comprender la estructura adecuada del códice. La primera fuente de consulta fue la Biblioteca Digital Mundial, desde donde pudimos descargar una versión libre de resolución media, cuyo orden responde a la secuencia que el sentido común establecería. Primero, frente y vuelta de la sección A, la más larga, y los folios después del frente y vuelta de la sección B. En un sitio web alemán conseguimos una versión digital del facsimilar que Ernst W. Forstemann realizó de todas las láminas a lo largo de 3 décadas, publicándose finalmente en 1892. Esta versión digital contaba con una numeración y ordenamiento inicial del códice, la que divide la secuencia de acuerdo a las 2 partes seccionadas, y la numeración de acuerdo al trabajo de Forstemann. De esta manera pudimos no solo realizar una tabla con la vista comparativa de ambas versiones, sino también ensayar un primer ensamblado de la tira completa para su navegación y reconocimiento que vimos en una lámina anterior. Una exploración paralela tuvo que ver con el reconocimiento de diferencias que pudieran orientar tanto el trabajo de diseño como de funcionalidades. Un caso reciente y que sin duda nos estimulaba por ser un caso paradigmático de aplicación de tecnología a una obra de arte fue el interactivo del Jardín de las Delicias, de Hieronymus Bosch, producido por Peter van Juste, a propósito del proyecto Transmedia, que buscó realizar en 2016 la mayor exposición de El Bosco, hecha jamás en su pueblo natal, Den Bosch, en los Países Bajos. Aquella exposición pudo contar con casi todas las obras existentes del Bosco, resguardadas en 5 países del mundo. Casi todas, puesto que no pidieron al Museo del Prado, en España, el préstamo del Jardín de las Delicias. En su lugar generaron este sitio maravilloso que desdobla, desmenuza y descubre una atmósfera en el cuadro
permitiendo al usuario conocer y gozar al mismo tiempo de una narración sensible e información relevante, envolvente. En este sentido, el interactivo de Twinderlusten es en buena medida semejante al proyecto digital para el Códice de Dresde. Al no proceder la repatriación física del objeto cultural, la tecnología sale al paso como una forma de apropiación. Dicha interfaz interactiva, tan transparente, sin duda fue un punto de inspiración directa. Aspiramos a desarrollar algo que hiciera disfrutable el flujo de navegación a lo largo de la imagen y aportara a la vez herramientas de trabajo y navegación útil en un entorno neutro, que permitiera aflorar los colores y las figuras, algo semejante a la interfaz de Adobe Photoshop. Por supuesto que las características del entorno visual de Photoshop pueden customizarse, pero la configuración inicial tiene este entorno gris profundo que distribuye sus botones en un entorno al área central donde tiene su sitio la imagen. Un detalle común con Twinderlusten es la ventaja que permite identificar la posición del usuario en la visualización. Lo vemos arriba a la izquierda. Es una referencia visual, no de navegación por manipulación directa, por lo que ahí se encontró un deseo para el Dresde. Una ventana para visualizar, pero también para controlar la navegación. En ocasiones aquello que estamos buscando se encuentra justo frente a nosotros. La confirmación de esto es el relato de la carta robada de Edgar Allan Poe. Aquello que todos buscan infructuosamente en sitios escondidos se encuentra a la vista. Tanto que parece inverosímil que algo tan evidente no solo sea posible, sino que además resuelve el misterio que tratamos de resolver. En Manubo usamos cotidianamente, junto con GitHub y Zeppelin, la herramienta de Google Drive para la transferencia de archivos para el diseño y desarrollo de aplicaciones. Al consultar las imágenes del códice de Dresde una y otra vez, y aquí tenemos el ensamblado que hicimos con las versiones iniciales de la imagen del códice, apareció lo evidente. La interfaz de visualización de Drive en buena medida aportó las claves que deseábamos para la navegación. Un fondo neutro, una interfaz sobria, manipulación directa aprovechando con sencillez los gestos comunes del usuario en la web, el clic, el arrastre y el zoom activado por scroll. La suma del conocimiento sobre la estructura general del códice en sus dos versiones y la identificación de las características de navegación deseables permitieron los siguientes dos pasos necesarios para el desarrollo: la arquitectura de información y los wireframes. Esta es la arquitectura de información del sitio. La herencia y legado son conceptos importantes, irrenunciables, sobre todo cuando se trabaja con patrimonio cultural. La arquitectura de información que se desarrolló naturalmente recupera la información, la estructura de información de los códices precedentes. Secciones como introducción, códice para su navegación, referencias, son principales. La distribución de la información entre la materialidad y la hipermedia es fundamental para distinguir entre las cualidades físicas del códice y la navegación de su contenido por unidades semánticas independientes. Pero ante el reto comprensivo que el Códice de Dresde representa, se propuso una sección con características nuevas. Una biblioteca que reuniera en 3 subsecciones entrevistas en formato de video a especialistas, ensayos en formato PDF y las referencias bibliográficas y en línea relacionadas con todos los aspectos que intervienen en el códice: escritura, astronomía, matemática, iconografía, etc. Otro punto involucró distinguir entre la introducción al Códice de Dresde y la presentación del proyecto digital, que en las versiones anteriores está mezclada. De esta manera el usuario podría consultar lo que sea de su interés. Los lectores no siempre se interrogan por la estructura de un libro que consultan, a veces solo se sumergen en los textos. El diseño de las pantallas inició con el esqueleto de todo el sitio, la forma del home, que es un poco el dibujo que vemos acá en la imagen, a la vez semejante y distinto a los códices precedentes, la interfaz de navegación y la estratificación de sus componentes. En la materialidad debía existir la posibilidad de visualizar el códice en su versión original, alternando mediante un switch hacia la versión facsimilar de Forstemann, hasta entonces existente como un libro de folios separados, más legible que el original tras el deterioro que el original sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Este switch también debía posibilitar la exploración de las dos caras de la tira de Amate, ofreciendo por primera vez al gran público el ordenamiento correcto de todos los folios, reuniendo en una sola interfaz
las dos versiones existentes del códice. Aquí estábamos ensayando estos switches en la barra inferior. Por otra parte, aquel recurso inicial de la vista comparativa decantaría en una tercera subsección donde en una pantalla se pudieran visualizar simultáneamente ambas versiones para una mayor vinculación entre la profundidad de la antigüedad y la claridad de la reproducción moderna. Y aquí recurrimos de nuevo a ese documento inicial de trabajo que después fue determinando las funcionalidades de navegación. La hipermedia se refiere a la consulta del detalle del contenido de cada almanaque. A este respecto hay que reconocer la existencia de una coincidencia virtuosa que marca la atmósfera de todo emprendimiento maravilloso. Durante el desarrollo de todos estos trabajos, la revista Arqueología Mexicana publicó en 2 números la versión facsimilar del Códice de Dresde, interpretado al detalle, de nuevo, por el doctor Eric Velázquez. Esa misma información sería utilizada para realizar las bases de datos que residirían en cada punto de interés en la versión digital. No fue un trabajo sencillo y de ello pueden dar cuenta tanto Noemí Cadena como Itzel González, responsables de esas bases de datos desde el INAH. Pues hubo que traducir la lectura folio por folio de las revistas a unidades más legibles en el ordenamiento horizontal determinadas por los almanaques, cada uno con escritura particular y distinta extensión, trascendiendo los límites de los folios verticales. Y aquí vemos cómo la revista Arqueología Mexicana fue dividiendo la lectura de los almanaques folio por folio, pero en el sitio se reveló que la presentación de toda la información tenía que trascender el orden de los folios. Y esta es más o menos la división que estuvimos identificando de los almanaques. Cada una de estas cuadrantes era una unidad de información particular. Se hicieron 4 versiones de wireframes, hasta llegar a la estructura que satisfacía todos los requerimientos iniciales y las funcionalidades que en el camino aparecieron no solo como deseables, sino como fundamentales para aportar valor a la experiencia de un elemento cultural tan complejo. En el diseño gráfico hubo una exploración y experimentación interesante. El Códice de Dresde ha sido publicado en versiones facsimilares en muchas más ocasiones que la de Forstemann. Una de ellas corrió a cargo de William Gates por la Johns Hopkins University y The Mayan Society en 1932. Rubén Guerra y Mar Fuentes desarrollaron esta exploración gráfica y tipográfica a partir de las láminas de esta versión que permite una aproximación visual mucho más analítica y esquemática de las figuras y los colores. La paleta cromática resultante arrojó una amplitud considerable que necesariamente debía simplificarse. Las variaciones de tipografías con y sin patillas arrojaron la pertinencia de que las letras se relacionaran con los remates de tocados y ajuares de los dioses en el códice, por lo que la tipografía Philosopher fue elegida para la portada y por su sobriedad mezclada con modernidad, Roboto se destinó para los cuerpos de textos en general. Un sondeo de diseños web dirigió la atención sobre el uso de botones simples, cascadas firmes, contextos por contraste y superficies lisas sin degradados, recurriendo a transparencias que no limitaran los elementos gráficos en el sitio. Una vez reunidas estas características, se valoraron por contrastación con los colores verde y ocre dominantes en el códice. Finalmente se simplificó la paleta de color y se determinó una propuesta tipográfica y se aplicó a las diferentes variaciones de botones, casillas y cajas de texto. El resultado es un desarrollo de identidad plenamente identificable, distinto a los anteriores códices, apelando a las cualidades de este documento pletórico de antigüedad e historias, pero renovado y vivo a través de un soporte contemporáneo, tecnológico. Para concluir, Inés Dussel propuso la expresión vino viejo en odres nuevos, al reflexionar sobre el papel de la tecnología y las tensiones a las que se somete al entorno educativo y cultural. El vino, puesto a madurar largamente, luce ahora reluciente en su nuevo contenedor, listo para ofrecer sabores nuevos. La interactividad puede definirse como una colaboración entre el lector y el texto para la producción de sentido. A decir de Marie Lauren Ryan, la estética de la interactividad presenta al texto como un juego, el lenguaje como un juguete y al lector como jugador. La interactividad ha adquirido relevancia en su práctica tecnologizada
entendida como cúmulo de acciones realizadas a través de un aparato específico, consola, pantalla, computadora, teléfono inteligente o simulador, para que el contenido sea experimentado por el usuario lector. Es válido decir que las aplicaciones tecnológicas que abordan las expresiones culturales en un sentido genuinamente significativo serán interactivas o no serán, entendiendo por esto que la tecnología es oropel vacuo si no genera esta colaboración entre el usuario y el texto para generar sentido. Por ello es tan relevante el sitio que tienen los dispositivos móviles en la coyuntura histórica, con todas sus implicaciones de uso y valor. Sus pantallas táctiles y sensores están dispuestos para que el contenido interactivo tenga su habitáculo mejor, con el fin de que la experiencia de la vida diaria se vea enriquecida por su presencia. La experiencia editorial tiene su lugar en el cotidiano del usuario y los componentes tecnológicos buscan fortalecer esa experiencia. Este es un eje que ha regido el desarrollo de la versión digital del Códice de Dresde. En esta presentación han quedado muchas cosas fuera, características fundamentales e inéditas que hacen lucir este proyecto como una inflexión interesante en la línea de trabajo del INAH, a través de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y su interés por activar los códices mexicanos a través de diversas estrategias tecnológicas, con el componente multidisciplinario irrenunciable que dicho trabajo conlleva. Todas esas características quedan fuera de mención porque, como decíamos en un principio, corresponde al INAH hacer público este producto cuando lo considere procedente. Esto puede suceder en cualquier momento, esperemos. Esta presentación tuvo el objetivo de exponer un proceso de trabajo para detonar las reflexiones pertinentes acerca del diseño, la acumulación de experiencias, la vinculación de lo actual con lo pretérito. La socialización de estos procesos se dirige a un nivel pragmático, a la conversación en torno al conocimiento adquirido durante la marcha y al goce de compartir una experiencia con los miembros de esta red. No queda más que agradecer a todos los involucrados en este proyecto, a Ernesto Miranda y Vania Ramírez como presencias fundamentales en todo el proceso, al doctor Baltasar Brito por su confianza desde el INAH, Noemí Cadena e Itzel González por su dedicación al contenido y su ajuste a las audiencias destino de este proyecto, a los doctores Eric Velázquez y Stanislao Ivanichevsky por su profesionalismo en la investigación y curaduría, y a Miguel Ángel Gáscar por acompañarnos en la aplicación de los algoritmos de los sistemas cronográficos y procesos técnicos de implementación final. En el caso que expusimos en este día, transitamos por derroteros que implican relaciones complejas que se establecen en los individuos, al identificarse con objetos y valores que consideran propios. Aspiramos a través de este tipo de proyectos y aproximarnos a elementos patrimoniales que se encuentran más allá de un océano. Aspiramos a conservar lo más posible de aquello que puede decirnos algo de nosotros mismos, y el esfuerzo es más intenso cuanto más lejano se encuentra aquello que nos interpela a la distancia, sea espacial o temporal. Con ello lograremos hacer más amplio nuestro presente. Termino con estas palabras de Roger Chartier en una entrevista de 2012. La realidad del presente está caracterizada por una nueva técnica y forma de inscripción, difusión, multiplicación y apropiación de los textos, ya que las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, sino que la multiplican y la hacen proliferar. Muchas gracias. Adelante. No, aquí lo tengo. Sí. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, yo sí tengo una. ¿Hubo en algún momento del proyecto la idea de agregar funcionalidad para anotación? Por ejemplo, proporcionar esto a investigadores o gente que quiera comentar sobre las unidades de análisis del códice. Sí, esta funcionalidad sí la tiene. Ah, ok, sí la tiene. Sí la tiene. Sí, yo creo que eso es Y de hecho importantísimo. tiene una mejora respecto a la herramienta de colaboración que tiene el Códice Mendoza. Pues aprendimos esa lección y generamos una dinámica que pudiera fortalecer esa herramienta de colaboración. Sí, sí la tiene. Bien. Y luego también las imágenes, ya no entendí, las que de una de las versiones de la biblioteca de Dresde, ¿no hay alguna versión digital directa? Está aquí en el sitio. Es esta, ok. Sí, digamos que de la versión del facsimilar de Forstemann, esas fotografías las proveyó
Arqueología Mexicana porque hizo un registro de alta calidad del facsimilar que se encuentra en la Biblioteca de Antropología e Historia. Ajá. Y parte del proyecto tuvo que ver con la gestión de tener imágenes de alta calidad que provinieran desde la Biblioteca de Sajonia. Ajá. Entonces, en este sitio se reúnen ambas versiones. Porque yo eso sí creo que es importantísimo, que ver esas dos versiones. Mira, en la exposición de códices hubo uno de los mapas que de hecho estudió María Castañeda, donde ella, bueno, tuvo acceso a varios facsímiles, pero a la hora de ver el códice original hay unos detallitos que parecen manchitas de tinta que resultaron ser imágenes adicionales. Entonces siempre cuando vas a las imágenes, sobre todo ahora que las bibliotecas cuentan con imágenes muy buenas, yo creo que sí es importante. A veces se descubren cosas que no ni te imaginas, ¿no? Aunque haya gente que ya los ha estudiado mucho, siempre hay algo que se puede descubrir. Entonces, no, pero estupendo trabajo. Ojalá que pronto lo pueda sacar. Ojalá que se pueda presentar por parte de Lina pronto. Puedes publicar esto que acabas de leer porque está bastante. Sí, bueno. en la presentación, como decía, me concentré en el proceso de trabajo y sacrifiqué bastante los detalles de todo el proyecto justamente porque le corresponde a Lina darlo a conocer. Oye, ¿y hay algún otro proyecto con el Lina para algún otro códice o...? Sí, ya hay bueno, por ahí algo empezando. Sí, bueno. No lo comentamos para que no se sale. Ok, bueno. ¿Alguien más? Hola, pues bueno, felicitarte, realmente un excelente trabajo. Una pregunta. Entonces, lo que entiendo, el proyecto como tal es un proyecto, o sea, más como que sirva como herramienta para investigadores, o también se va a dar para divulgación, o sea, con el público en general. Ambas. Ambas. En cuanto al sitio como herramienta para investigadores, por eso recurrimos un poco al ejemplo del Códice Mendoza, con esta herramienta de darse de alta como un usuario, poder crear notas ancladas a ciertas partes del códice, poderlas editar, poderlas descargar en un formato que en el Códice Mendoza esas notas que uno va creando se descargan en un formato TXT y para esta ocasión ya se configuró como una descarga en formato PDF para que se respetaran los criterios de formato de texto del usuario. Además contiene ya información acerca de quién creó esa nota, que en el Códice Mendoza uno solo puede ver las notas que uno produce. Okay. En el Códice Dresde habrá la posibilidad no de interactuar con los usuarios que están dados de alta, sino leer las notas que los otros usuarios determinan como públicas y que en el sitio se pueden compartir. Okay. O sea, entonces digamos que la interacción no es entre usuarios, la interacción es la consulta de información producida por los otros. Pero, Pero en línea, ¿no? Porque el acervo de notas se está acrecentando, ¿no? Y está anclado a almanaques y a secciones generales. Y por el lado de la divulgación a una audiencia mucho más amplia, creo que una de las estrategias donde se ve más claro esto es en el cuidado editorial de los textos que se publicaron en la revista de Arqueología Mexicana, donde el doctor Eric es bastante prolijo en la lectura de las láminas, en determinar cuál es la extensión de cada almanaque, cuántos folios atraviesa ese almanaque, qué imágenes de qué dioses estamos viendo representadas ahí, cómo se pronuncia en maya cada uno de los elementos de escritura y después cómo se puede traducir para que entonces se pueda leer en una secuencia el maya. ¿Y eso lo van a ver las personas a las que no son no doctos, pues, o no especialistas? Exactamente, lo van a poder ver ya consultado cada uno de los hotspots o cada uno de los almanaques y lo van a poder ver al detalle. O sea, digamos, uno coloca el puntero sobre un grupo de 4 glifos, por decirlo así, y podrá ir a esa traducción que se encuentra en la página.
Ok, muchísimas gracias. Sí, está muy bien porque, de hecho, bueno, nada más quería decir, realmente lo que me está muy interesante es el hecho de que el mismo acervo de notas y todo eso va a ir creciendo, ¿no? O sea, ya es una aplicación, pero no es una aplicación fija, sino que se va a ir transformando conforme el mismo usuario vaya utilizándolo. Creo que es algo bastante bueno, ¿no? Y que no se puede hacer a lo mejor en otros medios, ¿no? Como lo que se decía ahorita. Sí, gracias. Solo para terminar la idea, la traducción de los textos de arqueología mexicana hacia el sitio tuvo que ver para que el lenguaje sea accesible, tanto, bueno, siempre aspiramos a que los jóvenes de educación primaria puedan acceder, pero media y superior está completamente legible y también para un público general, ¿no? Entonces, ese es como el cuidado de audiencia que se le da a través del uso del lenguaje. Pero también yo creo que sería importante agregar herramientas, curar esos textos. Unos son muy especializados, ¿no? Por si va a hablar, no sé, alguien especialista en glifos, a lo mejor, o una lectura de 3, 4 glifos. Para muchos investigadores eso puede ser esencial y pueden entender perfectamente en qué contexto se ubica esa lectura, ¿no? Pero tal vez unas herramientas o algo que dentro del proyecto, curar cierta información para contextualizarla, y contextualizarla significaría pues pasar ese lenguaje técnico de arqueólogos o de etnohistoriadores o de epigrafistas a darle a la gente, bueno, esto es importante que se mencione al señor de Cubalcán, por ejemplo, porque el señor de Cubalcán era tal persona y hacía esto y tuvo esta importancia en la historia maya, ¿no? Claro que no les corresponde a ustedes, vuelvo a lo mismo, ¿no? A esta idea de colaboración, que donde tendría que participar. Aquí en ese caso de específico de la curaduría de esa información, a lo mejor es gente dedicada a la interpretación en comunicación, ¿no? O sea, cómo pasamos de los lenguajes técnicos a los lenguajes accesibles al público sin perder la información, sí que esa información se vuelva pueril, ¿no? Claro. Entonces ahí es también algo de lo que podría, no sé si tienen contemplado algo así o... El equilibrio entre el rigor académico y el lenguaje para la divulgación existe hasta cierto nivel. Los mismos investigadores, el mismo doctor Eric, es bastante cuidadoso de producir información que sea accesible, pero que también no vulnere susceptibilidades de otros investigadores que tienen otras perspectivas y que de la misma manera pueden sacar provecho de este tipo de productos. Entonces, digamos que el tipo de interpretación, las notas y explicaciones que el doctor Eric da son bastante conciliadoras. No son demasiado extensivas, es decir, muchas veces lo que vemos en el lenguaje de esta información, digamos, no es muy llana en sus explicaciones, no es muy exhaustiva, sino que es muy apegada acerca de posibles interpretaciones de a qué se refiere cada grupo de escritura y qué sentido puede tener en conjunto, y cómo eso apoya cómo eso apoya la visualización de las imágenes. Entonces, digamos que si bien es cierto que es mejor que nada, es bastante más, bueno, es bastante menos de lo que se podría tener, pero conforme la misma interpretación del códice vaya avanzando.